La posición anatómica es en la que el cuerpo humano se encuentra viendo siempre hacia el frente, con los brazos extendidos y las palmas de las manos viendo siempre hacia afuera. Los pies van a ir rotados un poquito hacia afuera y son ligeramente separados. En esta posición se puede estudiar el cuerpo humano aplicando líneas imaginarias o bien cortes reales para verse y separar los diferentes segmentos que lo componen. Las líneas son llamados planos anatómicos. Las podemos encontrar vertical, horizontal, etc. El plano medial es una línea media que es un corte vertical antero-posterior que se divide el cuerpo en dos regiones, es decir, se presenta de esta forma y siempre se divide en derecha e izquierda. Se divide simétricamente al cuerpo. El plano transversal es un corte en sentido horizontal, es perpendicular al plano medio y se divide igual de derecha a izquierda. Este divide al cuerpo en dos regiones, superior e inferior. Lo podemos encontrar de esta manera. ¿Sí? Y siempre se divide en superior e inferior. El plano coronal es un corte vertical que divide al cuerpo de derecha a izquierda. Se divide en dos regiones, anterior y posterior. Y se divide de esta forma, por la mitad de la cabeza. El plano sagital o parasagital es un corte que se hace verticalmente, es paralelo, siempre tiene que ir en la línea media dividiendo por fondo regiones internas o medias y externa o lateral. Como yo lo entendí, es así, que divide por donde está la mitad de la clavícula, así se puede dividir. A partir de que nosotros trazamos real o imaginariamente las líneas, podemos definir los términos de dirección, es decir, hacia dónde vamos a girar el cuerpo. ¿Sí? Podemos definir el superior coronal, que significa está arriba, es decir, la boca es cefálica o superior a la mandíbula. Inferior o caudal, podemos definirlo como que se ubica abajo, es decir, los pies se encuentran en un punto inferior. Anterior o ventral, que significa hacia adelante, es decir, el esternón es ventral o anterior a la columna vertebral, que es posterior a él. Posterior o dorsal significa que está hacia atrás, es decir, el occipital se encuentra en la región posterior. Medial o interno, podemos definirlo como que está próximo o cerca de la línea media del cuerpo, es decir, el cúbito es medial o interno al radio que es externo a él. Lateral o externo, que significa que está lejos o distante de la línea media, es decir, el peroné es lateral, externo a la tibia que es interna. Proximal es que está más próximo al punto de fijación de origen, es decir, el hombro es proximal al codo, que es distal de él. Distal significa que está lejos del punto de origen o fijación, es decir, la muñeca es distal al codo. Que el superficial, que es que la superficie del cuerpo o está cerca de ella. Por ejemplo, una lesión que solo afecta a la piel es superficial, una raspadura, una cortadita chiquita. Profundo significa que es hacia adentro o lejos de la superficie del cuerpo. Es decir, el hígado lacerado es una lesión profunda. Vamos a describir los movimientos. La flexión es la disminución del ángulo que se forma por los huesos de una articulación.
Es decir, cuando hacemos este movimiento es flexión. La extensión es cuando podemos abrirlo o que se incrementa el ángulo que se forman por los huesos en la articulación. Es decir, cuando hacemos esto, estamos flexionando. La abducción es el movimiento de alejamiento desde la línea media del cuerpo. La aducción es cuando es el movimiento que se hace de la línea media del cuerpo hacia. La flexión es cuando disminuye el ángulo que se forma por los huesos de una articulación, es decir, cuando hacemos esto estamos flexionando. La extensión es cuando se incrementa el ángulo, es decir, cuando estiramos. Esto es una extensión. La abducción es cuando el movimiento cuando hacemos un movimiento de alejamiento, es decir, cuando abrimos. La aducción es cuando se acerca el movimiento hacia la línea media del cuerpo, es decir, cuando cerramos. La pronación es el movimiento de rotación medial sobre el eje del hueso del antebrazo, es decir, este movimiento es pronación. La supinación es cuando el movimiento de rotación lateral sobre el eje del hueso del antebrazo, es decir, se hace este movimiento que es del eje del hueso del antebrazo por el cual se hace hacia adelante de la palma de la mano. La protracción es cuando llevamos segmentos de atrás hacia adelante. Podemos encontrar que el abdomen está dividido en 9. ¿Sí? Del lado derecho podemos encontrar el hipocondrio derecho, el flanco derecho y la fosa ilíaca derecha. En el centro podemos encontrar el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio. En el lado izquierdo podemos encontrar el hipocondrio izquierdo, el flanco izquierdo y la fosa ilíaca izquierda. En ellos podemos encontrar que en el hipocondrio derecho tenemos el lóbulo derecho del hígado, la vesícula y vía biliar, tenemos el ángulo hepático del colon, el riñón derecho. En el flanco derecho encontramos que tenemos el colon ascendente, el riñón derecho, las asas de intestino delgado. En la fosa ilíaca derecha tenemos el ciego y el apéndice. Tenemos también el ciego y apéndice anexo y derecho, el ilión, que es la parte terminal. En la parte del epigastrio tenemos el estómago, el lóbulo izquierdo del hígado, la aorta y la cabeza del páncreas. En la zona umbilical o en el mesogastrio tenemos el epiplón mayor, el mesenterio, tenemos también el colon transverso, el intestino delgado y la aorta. En el epigastrio tenemos la vejiga y en el caso de las mujeres el útero. En el hipocondrio izquierdo tenemos el fundus gástrico, el vaso, el ángulo esplénico del colon, la cola del páncreas y el riñón izquierdo. En el flanco izquierdo tenemos el colon descendente, el riñón izquierdo, las asas de intestino delgado. Y en la fosa ilíaca izquierda tenemos el colon sigmoide, anexo izquierdo.